Muy bien, y está con nosotros el economista Sergio Chousa. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿qué hacemos, Sergio, con este escenario? ¿Cómo se lo puede abordar, ¿no? Porque hay muchas tensiones, pero no parece haber ninguna decisión en cuanto a lo que está pasando hoy en la calle, darle una contención, una ayuda, ni tampoco ninguna medida respecto del sector que se manifestó ayer, ¿no? Que es el campo. Sí, a ver, hay que contextualizarlo en un gobierno que sufrió diferentes cimbronazos. Sí. Algunos externos, ya los conocemos todos, no hace falta ahondar, y también algunos internos, ¿no? Producto de la erosión acumulativa después de 2 años y medio de gobierno, muchas internas mediantes, muchas inconsistencias políticas que generaron diferentes visiones de rumbo, ¿no? Y eso a la hora de consolidar una política antiinflacionaria te genera mucha erosión. Y acá estamos, ¿no? Digo, es muy difícil, después de haber procesado ese primer shock en el mes de febrero, marzo, del impacto de la dinámica alcista en los mercados de commodities, de alimentos internacionales, haberlo procesado de forma tan reducida en el tiempo, ¿no? Uno tenía la expectativa de que ya en el mes de abril, mayo, volvieras a los niveles promedios del año pasado. Bueno, no ocurrió y ahí evidentemente hubo una falla de coordinación entre el Estado y el sector privado. Sergio, si sufriéramos amnesia y no recordáramos julio, este número del 5.3 para el mes de junio no hubiera estado tan mal, es un número alto, pero era un número que se esperaba, y con una tendencia a bajar un poco. Pero claro, el mes de julio genera un cimbronazo y una expectativa superior, digamos, ¿no? Este número lo esperábamos, pero en realidad las vistas ahora están puestas en este mes. Claro, para el mes de junio esperábamos que estuviera por esta zona. Lo que pasa es que fíjate que incluso rompió la tendencia a la baja, ¿no? De 5.1 mayo, pasaste a 5.3 en junio. Y es paradójico, porque la verdad no habías tenido un mes con muchos cimbronazos en materia cambiaria. El dólar en el mes pasado no había aumentado tanto. Tampoco habías tenido subas de regulados significativos, porque el aumento tarifario recién te pega desde el mes próximo, lo vas a ver impactado en el mes próximo, en el índice. Entonces, la verdad que la justificación es bastante difusa, ¿viste? Ahí me parece que, de nuevo, tenemos que apuntar que falló la coordinación entre el Estado y el sector privado. Obviamente, como vos bien señalás, es una foto color sepia que cuando nos juntemos de nuevo dentro de un mes se va a agudizar. Lamentablemente, posiblemente esté sobre la zona del 7%. Hay estimaciones que marcan que las 2 primeras semanas de este mes hubo 2,5% semanal de aumento, con lo cual estaríamos consolidando en la primera quincena un 5% de piso. Bueno, obviamente no vemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar en las 2 próximas semanas, pero va a ser un mes desde ya muy malo y peor a este, con lo cual es verdad lo que decís, es una foto vieja. Claro. Y Sergio, en este contexto, ¿cuáles son las herramientas? Digo, porque tiene que haber alguna herramienta por parte de las autoridades para tomar el toro por las astas, ya con nueva ministra. Digo, ayer hubo una reunión entre los 3 accionistas mayoritarios del Frente de Todos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, tenés un problema hoy que no tenés anclas nominales. El acuerdo con el Fondo Monetario te impide tirar, ¿viste? Un ancla para que se evite movimientos en el barco. Por ejemplo, ¿cuál es? Bueno, la típica es el ancla cambiaria, no mover más el dólar oficial para que eso te empiece a moderar la dinámica de todos los precios de la economía que están influidos por el dólar oficial. El Fondo Monetario no te deja hacer eso. Bueno, lamentablemente tenías que suscribir un nuevo programa en el Fondo Monetario porque le debes 45.000 millones de dólares, ¿no? Tampoco podés anclar en materia financiera la tasa de interés, tampoco podés anclar las tarifas porque ya están muy retrasadas. Así que por los atajos tradicionales que la política cada tanto dice, bueno, hagamos... Evaluás, por ejemplo. Claro. Sí, evitar devaluar para que eso no te empuje, claro. no te lleve la inercia, ¿no? Eso no podés recurrir a ninguno de esos atajos. Así que yo creo que tenés que ir por un ancla político-institucional. ¿Qué sería? Y básicamente que la política, primero de todo, se deje de pelear, ¿no? El frente de gobierno logre una cohesión definitiva en términos de su lineamiento de política económica. Me parece que la oxigenación que da el recambio en el Ministerio de Economía ayuda bastante en ese sentido, porque, bueno, a priori Silvina Batakis no tendría una impugnación tan manifiesta de parte de los accionistas del Frente de Todos, que sí lo tenía el anterior ministro, ¿no? Que estaba muy objetado, no solamente por, si se quiere, el ala más kirchnerista, sino también tenía rispideces con el titular de la Cámara de Diputados, ¿no? Con Sergio Massa, también tenía rispideces con el titular del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pérez. Entonces tenía una erosión acumulativa muy fuerte que cada una de sus medidas era automáticamente objetada. Uno tiende a pensar que con Batakis a priori por algunos meses eso no va a pasar, y eso de alguna forma ayuda, ¿viste?, a fijar un rumbo que sea compartido por todas las partes.
es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Falta mucho más, obviamente. Pero marcaría una pauta diferente. Te quiero preguntar por los alimentos. Digo, los programas que hay ahora, las ayudas y demás, ¿son solamente parches? La verdad es que la gente cuando va a comprar siente que es un parche. Precios cuidados, digamos, la situación de la ley de góndolas que no se cumple. Y en un punto me pregunto cuánto se cumple precios cuidados, ¿no? También los cortes de carne popular. Digo, si se hacen programas, pero que no se les está encima para saber si se cumplen o no, ¿cuánto funcionan? Sí, hasta el mes de junio tenías un problema que te había bajado sistemáticamente el grado de abastecimiento en góndola de los ítems de precios cuidados. Hubo una reformulación con el cambio de secretario de Comercio, que no es el actual, era Guillermo Hahn, y ahora Que tenemos... estuvo 44 días encima, ¿no? Sí, exacto. Que Bueno, pasamos por 3. Claro. Ya en un mes y medio se pasaron por 3 secretarios de Comercio. en ese interinato, el anterior secretario de Comercio había reformulado el programa, le había quitado cantidad de productos a la canasta para al menos sí poder pactar con las empresas que garanticen el abastecimiento, ¿no? Ujú. En ese sentido, uno tiende a pensar que el problema ahí es que corres la libre de atrás, ¿no? Porque Claro. obviamente las empresas te dicen, mirá, yo te abastezco, pero dame porcentajes de aumento. Como tiene una pauta de actualización trimestral, yo necesito hacerme un colchón como Sí. para saber que no voy a perder en la reposición, porque 3 meses vistas, si vos tenés un cimbronazo desde lo político y en un mes tuviste 7% de inflación, como es posible que sea en julio, Sí. y yo te actualicé en todo el trimestre 10%, bueno, me quedé recontra desfasado. Entonces, Claro. el gran problema era eso. Uno tiende a pensar ahora que con menos cantidad de productos y un poco de nuevo con la oxigenación que te da el recambio de el Ministerio de Economía, debería mejorar la implementación de ese programa, pero son parches. Eso sí, Sergio, no es una política antiinflacionaria. No baja el precio del producto. No baja, En general. no tiene ese objetivo. Precios Cuidados es un programa útil, necesario, bienvenido sea que esté, pero lo que te hace es recrear referencias, que vos sepas más o menos que el kilo de arroz en relación al kilo de fideos más o menos siempre tiene un margen similar y no se desfasa, pero no te genera una dinámica a la baja de los precios de los Claro. productos. En este contexto también se da la particularidad de todo lo que venimos, digo, salgo brevemente de inflación, aunque no salgo con la pregunta. Lo que está pasando hoy en la calle, ¿no? Que marca naturalmente un pedido social de el salario universal, pero algo más que el salario universal. En definitiva, cuando uno repregunta un poco más, todos te dicen, no, mirá, con 12.000 pesos Trabajo. o 19.000 no vamos a ningún lado, pedimos trabajo, pedimos condiciones lógicas. Eso también connota en este contexto donde todos hablan, y Bataki sin ir más lejos, del déficit fiscal, reducir y demás, connota una cuestión fiscal. ¿Qué se puede hacer? Porque también hay personas que necesitan comer hoy, no en agosto, cuando el fondo te haya dado otra señal positiva, ¿no? Se da una particularidad, que es que en materia de política social vos estás asistiendo significativamente, pero Sí. no alcanza. Es como si acá tuviéramos un elefante atrás nuestro. Entonces podríamos hablar de lo bien que está el decorado, de lo bien que están peinados ustedes. Bueno, yo no puedo hablar mucho de eso, pero podríamos hablar de otras cosas, intentar hablar de otras cosas, pero habría un elefante que es imposible evitarlo y no comentar sobre eso. Bueno, el elefante acá es la inflación. Entonces se da la paradoja de que la política social en términos fiscales en la primera mitad de año fue muy significativa, creció a ritmo del 80%, creció muy por arriba de la inflación, la asistencia por medio de la tarjeta alimentar, el refuerzo del AUH, toda la política social vía comedores y el refuerzo del potenciar trabajo. De hecho, se habían dado 2 bonos, recuerdan, en mayo y en junio, partido en mitades, para más de 10 millones de beneficiarios, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque la inflación sigue acelerando. Entonces, claro, este año vos vas a cerrar arriba del 80% la inflación. Ya es imposible que en este 2022 no tengamos menos del 80%. Bueno, Número tremendo. vos podés reforzar todo lo posible, pero te mata la dispersión de precios, la pérdida de referencias, el hecho de que es una inflación asimétrica, a pesar de que en el mes de junio no se verificó, alimentos dio un poquito por abajo, en general el año va a terminar dando por arriba alimentos, que son los rubros que más afectan a los sectores vulnerables. Así que hasta que no resuelvas el elefante que tenés en el estudio, hablar de todo el resto de las cosas es imposible. Sergio, hablamos siempre de la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Porque uno habla de que no hay devaluación porque, bueno, no se deja completamente libre el dólar, pero no necesito que me manden un mail para darme cuenta que la verdad que el bolsillo está devaluado. Claro. Que tiene muchas dificultades, que el peso no vale lo mismo y que yo compro menos con lo mismo que tengo. Pero digo,
En este contexto en el que estamos mirando, como vos decís, el elefante todo el tiempo, nos perdemos de vista situaciones como la ley de alquileres que afecta el bolsillo, ¿no? También la generación de puestos de trabajo, que también es una situación tan complicada. ¿Cómo podemos llegar como sociedad a fin de año? Dejando de lado puntos que son básicos para la vida general, ¿no? Porque estamos todo el tiempo pendientes de esto. Sí, sí. Sí, es el factor más determinante, que de nuevo desplaza todo el resto. Si vos te preguntaras por qué la calle no está 100% sellada, si bien es lógico y natural que existan reclamos sociales, también uno sale a la calle y también ve gente trabajando, y es cierto en paralelo que la desocupación tocó los niveles más bajos en 5 años, que venimos de 16 meses consecutivos de creación de empleo privado a razón de entre 20 y 30.000 puestos privados por mes. O sea, no son factores que no existen. Eso también está. La producción sigue creciendo. Y bueno, Y no también alcanza. tenés, perdón, te agrego, Sergio, y también tenés trabajadores y trabajadoras que están incluso en relación de dependencia y que no llegan a fin de mes. Empobrecidos. ¿No? Por debajo de la línea de pobreza, digo, trabajando, pero por debajo. Exacto, como se dijo, para marcar el oxímoron y lo que significa esto, tan doloroso, pobres en relación de dependencia. Sí, se da ese fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que existió en los 90, que empezó a darse esa curva de que el salario mínimo y los segmentos más bajos salariales no llegan a cubrir un buen porcentaje de la canasta básica desde la crisis, balanza de pagos y deuda 2018-2019. Y claro, 2020, digamos, vino la nueva administración con un contrato electoral de revertir rápidamente esa situación. No ocurrió. Bueno, ahí excusas al canto, ¿no? Podríamos hablar varios minutos sobre la pandemia y la guerra, pero... Sí, pero a los fines sociales lo mismo da, ¿no? Exacto, digamos, seguís teniendo el mismo padecimiento que en 2019, con lo cual no cumpliste tu contrato electoral. Y bueno, digo, por eso todos los demás factores, la producción, el empleo, la dinámica vinculada a la política presupuestaria para diferentes áreas importantes como la ciencia, como la industria, quedan soslayadas por la cuestión inflacionaria. ¿Y cuánto depende todo esto que estamos hablando nosotros tres de la escasez de dólares? Porque hemos hablado con Marcelo Falac en algún momento aquí del tema del gasoducto y los dólares que puede traer cuando esté hecho. Sería, en el mejor de los casos, a mediados del año que viene. ¿Cuánto depende todo esto, todo el crecimiento inflacionario y toda esta crisis, de la falta de dólares? Lo básico, si vos tuvieras un nivel abundante de reservas, hubieras tenido el cimbronazo cambiario de los 10 días previos ante un cambio de autoridades del Ministerio de Economía. La verdad que no es algo muy traumático que entre un ejecutor de la política económica salga otro, pero sí lo tuviste porque, Sí, el tema es bueno... cómo fue también, ¿no? Sí, es verdad, desde lo político obviamente no fue nada ordenado, fue para mí un acto de irresponsabilidad política, pero independientemente de eso, si vos mostrás espaldas de reservas abundantes, créeme que podés atajar cualquier movimiento disruptivo en los mercados financieros. Bueno, eso no pasa porque el mercado te está midiendo, te está oliendo sangre todo el tiempo, y es el hecho de que no tenés dólares para atajar una corrida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, seguramente el margen como para aplicar un programa redistributivo sería mayor, incluso para haberte parado con más solidez en la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Claro. Que eso, bueno, cuando hablábamos recién de la posibilidad de usar algún tipo de ancla en un momento muy agudo a nivel internacional en materia inflacionaria, vos decías, bueno, el dólar no lo quiero mover tanto. Ahora se está moviendo a razón de 4,5-5% por mes, el dólar oficial. Bueno, tal vez en este momento una decisión un poco más a conciencia autónoma, soberana de la política económica sería, el dólar oficial lo muevo menos, lo muevo al 1%, al 2%. Bueno, no lo puedes hacer porque tenés un acuerdo con el Fondo Monetario, porque no tenías alternativas, porque te quedaste sin dólares. Así que es un factor fundamental, y también lo vamos a ver por último en los próximos meses cuando se empieza a frenar lamentablemente la dinámica productiva. Porque no estás pudiendo abastecer plenamente al sector industrial, sobre todo, que te demanda dólares para poder seguir manteniendo la rueda girando, y empezaste a entrar en un cuello de botella. Así que seguramente la actividad se va a empezar a ralentizar en los próximos meses. Sergio, te pregunto algo muy básico que tiene que ver con el subsidio energético, que a partir del 1 de agosto ya comienza a funcionar. ¿Cómo eso puede modificar la aguja de la inflación?
Bueno, eso es un ancla más que se pierde, obviamente, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener una valoración mirando la pintura general porque tenemos una economía, como dijimos, este año va a cerrar arriba del 80% de la inflación. Es ilusorio pensar que un precio más, como es el precio de los servicios, se mantenga enteramente congelado, ¿no? Porque obviamente alguien lo paga el Estado y por medio del Estado lo terminamos pagando todos. Con lo cual me parece que el debate es sano, es natural, había rispideces, habían tensiones en las diferentes áreas de gobierno sobre cómo se tenía que terminar implementando. Uno tiende a pensar que eso se resolvió con este incremento que va a ser segmentado. Ahora la fase que queda, la que se inicia mañana, es la de la segmentación para la gran mayoría de familias, diríamos alrededor de un 50%, que son aquellas que van a quedar en la segunda categoría, la que va a tener un incremento equivalente al 80% de lo que le aumenten sus propios salarios. Menos del 100% de lo que le aumentan los salarios le van a aumentar las tarifas, pero para eso se tiene que anotar. Bueno, me parece que es importante, ¿no? Porque a ese 10% que va a perder el subsidio de forma plena, es el segmento de la población que lo puede pagar. Es ilusorio que vos pienses que un país puede estar subsidiando el consumo energético en barrios muy ricos. Y para calentar la pileta de natación, ¿no? Como dicen habitualmente. Sí, hay gente que no lo necesita y no te lo pide, ¿eh? Hay mucha gente que sabe que no necesita un subsidio y no te lo va a pedir. No, Así. eso fue un error de Estado, digamos, ¿no? Digo de Estado porque atravesó diferentes gestiones de gobierno, digo, de dar algo que no era necesario, quizás no distribuir el dinero escaso en los fines correctos. El domingo, Juan Grabois publicó una nota antes de haber dicho este miércoles que le da una semana al gobierno para que tome medidas y si no, iban a la calle el miércoles próximo. Y en esa nota dice: ojo porque abajo la cosa está muy caliente y está todo atado con alambres. Digo, esto también es un tema muy sensible. Hablamos demasiado del blue, hablamos demasiado del fondo, hablamos demasiado de los mercados, no digo que no haya que hablar, pero hay, digamos, urgencias un poquito más importantes en los sectores más postergados. Insisto y repregunto, ¿qué se puede hacer? ¿Tendría que haber un aumento del dinero de los planes? ¿Se puede? ¿Hay dinero para eso? ¿Qué pensás? Mira, justamente Juan Grabois instaló o viene fortaleciendo la idea de esta posibilidad de implementar el salario universal o ingreso ciudadano, ¿no? Hay diferentes alternativas. Yo creo que es una discusión desde lo ético, desde lo filosófico y también político sumamente necesaria, ¿no? ¿Qué hacemos con esos cientos de miles o millones de argentinas y argentinos que están fuera del sistema formal de la economía? Independientemente de que vos tuvieras años y años de crecimiento y de prosperidad, no podrían acoplarse al empleo registrado, tradicional, como tienen muchos de los que están acá en el estudio, ustedes también. No acceden a ese nicho. Entonces, tal vez con una cobertura básica, de modo tal que obviamente complemente sus otras actividades. No son gente que no trabaja en lo más mínimo, trabajan todos los días, seguramente incluso trabajan más que otros trabajadores registrados. Pero bueno, es un debate necesario, fundamental. Lo que pasa es que hoy estamos en el ojo de la tormenta. Y es dramático esto, porque estamos en la puerta de la esquina de una inflación de 3 dígitos, donde tuvimos una corrida cambiaria la semana pasada que hizo temblar algunos de los cimientos de la macroeconomía argentina. Entonces yo creo que una posibilidad para mí sería que se empiece a dar un debate parlamentario amplio, se genere masa crítica, también a nivel federal, por ejemplo, como pasó con el debate de la ley de medios, que fue una ley que se militó durante mucho tiempo, ¿no? Es que salió... Sí, acá no hay tanto tiempo, me parece, ¿no? Me parece que es una cuestión más urgente. Está bien, lo que pasa es que hoy, si me preguntás hoy... Pero la economía está frágil como para hoy decir sí o no. Y ahí me tengo que poner en los números fríos de Claro. los economistas. Hoy tenés una restricción presupuestaria que te lleva a puesto. Y necesitas ver de dónde vas a sacar ese dinero también, cómo lo vas a financiar, cómo lo vas a pagar. ¿Y por qué la señal que dio la ministra de Economía el día lunes? Y nadie puede tildar a Silvina Batakis de ajustadora, es una economista de raigambre justicialista, digamos, es una militante, un cuadro político. Pero su señal que dio es una señal fiscal, de tratar de mostrar que, bueno, al menos nos vamos a comprometer a ese acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario que para este año nos exige una reducción del déficit bastante leve, no es abrupto, no es brutal. Lo que pasa es que, de nuevo, está muy debilitada la situación económica. Si vos
trastabillás en este momento, estás al borde de una aceleración de precios. Es un momento para controlar y observar que para una toma de decisión tan importante como sería esto. Sergio, si te parece, vamos a compartir unas placas, Maxi, Sí. que tienen que ver con los rubros que más aumentaron, cómo se modificaron, y los vamos a ir analizando de a uno, si les parece. Exacto. La salud es el rubro número 1, que aumentó un 7.4%, es un numerazo para el mes de junio. Ya tenía igual, Sergio, aumentos escalonados. ¿Te sorprende este número? Sí, acá lo que vas a ver es la inercia sobre todo, porque es algo muy paradójico, que es que ya estos rubros no están directamente influidos por el choque internacional que fue, entre comillas, la gran excusa de este año. Entonces, ¿qué pasa en una economía con un régimen de inflación alto? Lo que te pasa es que gradualmente uno tras otro van contagiándose, es como, ¿viste? Como si fuera el contagio del COVID. Se van contagiando uno al otro los diferentes capítulos, los diferentes rubros. Entonces, ahora, ¿por qué tenés salud el que lidera? Y bueno, porque el gobierno convalidó subas en la medicina prepaga. ¿Y por qué convalidó subas en la medicina prepaga? Porque se había atrasado. ¿Y por qué se había atrasado? Porque sube el resto de los precios de la economía. Entonces tenés ese efecto que en economía llamamos inercia. Y es muy probable que no sea el más alto del año, porque recordemos que después en octubre van a tener un aumento las prepagas que va a estar vinculado con el aumento a la salud en general, que también fue habilitado, ¿no? Con lo Sí. cual se vienen otros aumentos más Sí. elevados todavía que salud. Y ese rubro también genera mucha angustia, ¿no? De personas que tienen que irse del sistema, ¿no? De prepagas, de situación de salud quizás, donde conseguir un turno es un poco más fácil que hacer largas filas y demás. También digo, para contar una de las películas posibles de esta gran trama que es la inflación en la Argentina. Antes de ir a la pausa, un dato que nos aporta Nicolás Gallardo. El presidente de la Nación tenía hoy un acto que se pasó para mañana, que tenía que ver con la promulgación de los nuevos cuidados y la nueva ley vinculada al VIH. Se ha suspendido para el día de mañana, entendemos que por el movimiento del dólar blue del día de hoy y posiblemente algunas reuniones como viene sosteniendo en las últimas horas con otros integrantes del Frente de Todos. Esto está también como una posibilidad sobre la mesa. Así que en un ratito vamos a retomar estos temas. Perfecto, Sergio Chousa, muchísimas A gracias ustedes. por Gracias. haber venido. Ya volvemos.